siempre, de darles la bienvenida. A ver acá, un segundo, pero porque si no, no puedo emitir. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, en representación a la red. Acá está la Day también, y Lourdes, un poco dentro de lo que es la directiva de la Red de Mujeres a Contracorriente. Para mí es un placer, para nosotros es un placer, porque además estamos instrumentando este encuentro del ciclo de Mujeres a Contracorriente en esta 6ª edición, en versión online, o sea que no nos van a parar igualmente el coronavirus y lo demás, de hacer nuestros ciclos que nos gusta tanto, de conocer temas y mujeres que son relevantes y que nos permiten también el crecimiento, como es en el caso de Teresa Herrera, la cual la conocemos todos quienes estamos vinculados a estas temáticas, y es una mujer muy, pero muy vinculada a lo que es la violencia doméstica, contra la violencia doméstica, una mujer muy mediática, muy luchadora, catedrática, bueno, vocera de la red contra la violencia contra las mujeres de género y y violencia doméstica, y bueno, muchísimas gracias a todas por dar su tiempito, y creo que es una temática que, como decía hoy Tere, está muy latente, y que, bueno, es momento para hablar de un concepto muy interesante que hace mucho tiempo que venimos escuchando y que dentro de la red tratamos de aplicar, que es la sororidad, ¿no? Y que a través de Teresa, todas las que hemos podido leer, no tuve la suerte de tenerla como docente, pero sí de haberla escuchado mucho, y esa palabra de abrazo sororo siempre me quedaba muy, pero muy pendiente, y me parece que es algo muy, pero muy bueno que todas podamos escuchar, comprender y aplicar, ¿sí? Y replicar. Así que, bueno, te doy la palabra, Teresa, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes, mujeres. Buenas y a lo tardes. mejor capaz que tengo la sorpresa de que hay algún varón por ahí, pero por ahora me por parece ahora que no hay ninguno, no hemos por admitido. ahora no. Invitamos. Creo que tendríamos que Quédate invitar. tranquila que soy tu filtro, Tere, soy tu filtro. Exactamente. No, esto me lo dice Ale, porque bueno, porque hubo algunos problemitas de algunas agresiones en las redes, entonces por eso está diciendo que es el filtro, pero bueno, básicamente, en primer lugar, agradecerle a Alejandra y al resto de las compañeras de Contracorriente. Yo tengo el honor de haber sido una de las primeras que dio una charla Contracorriente hace ya 6 años atrás, en el Prado, en el Hotel del Prado, para más detalles. O sea, miren si me acuerdo, realmente fue... Bueno, y después en alguna otra vez, en alguna otra ocasión, algunos otros años, también he participado. Buenas tardes, disculpen la tardanza, Sara. Hola, Sara. Bárbaro. Hola, Sara. Hola, Sara. Estaba embarazada, Teresa, ¿te acordás? Estabas embarazada, estabas embarazada en la primera y estabas embarazada en la última, que fui también del último nene. Así que, como verán, la trayectoria de Alejandra la tengo muy clarita. Bueno, agradecerles a todas que estén acá. Bueno, mi corazón especial, ya lo dije, ¿no? Obviamente, con mi amiga del alma que desde Canadá me está mirando, fuimos a la escuela juntas, así que calculen. Y bueno, y con la otra gran amiga Margarita, que está desde Buenos Aires, que también la cantidad de años que hace que somos amigas es impresionante, y bueno, y mi prima Mercedes, que bueno, también otra dorada, así que bueno, perdón esas menciones tan personales, pero no puedo evitarlas, ¿está? No. Y al resto, realmente agradecerles mucho la presencia. Esta presentación que vamos a ver, como prácticamente todas las que hago, me ha ayudado a hacerla mi querida compañera, que no sé si está conectada ahora, porque estamos el lunes, estamos largando el diploma, la 3ª edición del diploma de violencia basada en género y generaciones en el CLAE. De paso, como verán, paso el aviso, ¿no? Hoy cerramos las inscripciones, así que, muchachas, todavía están a tiempo, pero hoy se cierra. El lunes arrancamos y Marta Leites, que es la tutora, está a full, aunque aún así tuvo tiempo de preparar esta presentación que voy a hacer ahora de sororidad. Bueno, siempre me da una mano en este tipo de cosas. Bueno, y sin más, vamos a empezar. Así que ahora sí te voy a pedir, Ale, que pongas el primer chat.
viendo Bueno. todas? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Perfecto. Yo, bueno, esto justamente fue una de las cosas que puso Martita, que estuvo bárbara, que puso un verbo que se conjuga en nosotras. En realidad, sororidad no es un verbo, ¿verdad? Pero sí es un verbo porque en realidad existe o tiene sentido en la medida en que entre nosotras la construyamos, la armemos, la trabajemos. Entonces está muy bien lo de un verbo porque es una palabra muy activa, es una palabra que tiene que ver con los vínculos, es una palabra que está en construcción. Bueno, y vamos a tratar... Por favor, antes que sigas, ¿podemos silenciar los ruiditos de fondo? Así podemos escuchar mejor todos los micrófonos. Abajo a la izquierda pueden ahí silenciar los micrófonos. Mil gracias. Ahora sí, Tere, todo tuyo. Muy bien, bárbaro, genial. Yo pensé que era mi vecino, que como siempre ocurre, vieron que Murphy siempre cumple, hoy se le ocurrió taladrar. Entonces yo dije, a la hora que yo empiece va a estar taladrando. Por ahora, gracias a Dios, no taladró. Bueno, vamos al siguiente entonces, por favor, Ale. ¿Cómo no? Bueno, ¿qué significa sororidad? Es un término que está derivado del latín, sor, que significa hermana. ¿Se acuerdan? Digo, las que fuimos a colegio de monjas, ¿se acuerdan? Sor fulanita, sor menganita, sor perengana. Bueno, era hermana en realidad, es la derivación del latín. Y en realidad, con el tiempo, el primero en utilizarlo, con el sentido que tiene ahora, aunque no se pueda creer, fue un varón, y fue el escritor español Miguel de Unamuno. Fue el primero que utilizó el término sororidad como en el sentido que lo tenemos ahora. ¿Por qué? Porque es un neologismo, es decir, lo que intenta plantear la sororidad es esto de la solidaridad entre las mujeres. Vamos a ver incluso que sororidad es una palabra más activa aún que solidaridad, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es específicamente pensando en las sociedades patriarcales, es decir, todas, porque realmente a ver si alguien conoce alguna que levante la mano que no sea patriarcal. ¿Y qué es lo que hace? La idea es que la sororidad es un valor como la fraternidad, pero vinculado específicamente a la unión entre el género femenino. Cuando hablamos de sociedad patriarcal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la sociedad en la cual estamos todos y todas insertos, una sociedad donde lo hegemónico es lo masculino, es el varón, basta ver, hoy justamente yo miraba en el grupo de mujeres contracorrientes, justamente en el chat, alguien puso una foto de una reunión, de una decisión importante que se estaba tomando en Argentina, y eran todos varones, no había una sola mujer, ni por casualidad. Y en realidad, yo pensaba, si la decisión que pensaban tomar era en torno a la pandemia, podrían, por ejemplo, haber averiguado que en los países donde las mujeres son gobernantes, o casualidad, es en los países donde mejor se está manejando el tema de la pandemia. Estadísticamente demostrado eso. Entonces, realmente podrían por lo menos haber considerado que a lo mejor las mujeres en este tema tenemos algo que decir. Bueno, pero esa sororidad, como la fraternidad, es como entonces decimos en la unión en el género femenino. Si vemos la siguiente, vamos a ver que antes la Real Academia Española incluía el término fraternidad, pero ese término fraternidad, que era entre i fratelli, es decir, entre los varones, era inexistente en femenino. Eso ocurre en muchas cosas de nuestra lengua. En realidad, lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, originalmente era la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Recién en el siglo XX, a fines del siglo XX, se modificó por Declaración Universal de Derechos del Hombre, de Derechos Humanos. Es decir, porque en realidad siempre en esta sociedad patriarcal la medida de lo humano es a través del varón. Pero bueno, la RAE, a la cual le cuesta mucho incluir cosas, si le costará, finalmente no tuvo más remedio que incluir la sororidad en su diccionario. Imagínense después de cuánto tiempo y después de cuánto trabajar. ¿Y cómo la define? Primero la define como amistad o afecto entre mujeres. Pero después viene un concepto que es más fuerte, que es
la solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por el empoderamiento. Es decir, en cómo las mujeres nos unimos para ocupar el lugar equitativo que nos corresponde. Y entonces, ¿qué hacen las mujeres? Las mujeres se unen, trabajan en reciprocidad, en amistad, y comparten un mismo ideal, y trabajan para alcanzar un mismo objetivo. Eso es las 3 acepciones que tiene el término sororidad. Es decir, si tuviéramos que definirlo en uno solo, diríamos que es la alianza, la unidad, la amistad entre las mujeres para cumplir objetivos que tengan que ver con nuestros intereses como mujeres. Sigamos en el siguiente, por favor. Y lo tenemos entonces en distintos idiomas, ¿eh? En francés es sororité, en inglés es sisterhood, y en italiano sororità. Pero la acepción es la misma. Y Marcela Lagarde, la feminista y antropóloga mexicana, que muchas de nosotras seguramente conocemos, dice esta definición que a mí me gusta mucho. Dice, entre mujeres diferentes y pares. Es decir, acá no se trata de que tenemos que ser igualitas, Acá justamente una de las cosas que son muy importantes en la lucha de las mujeres es el tema de prevenir los sesgos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? No siempre me tengo que juntar con las que me gustan, las que son parecidas a mí, las que son iguales, las que tienen las mismas conductas. No, justamente, la idea es ser cómplices. ¿Para qué? Para crear y convencer que nos reconocemos desde el feminismo. Yo me asumo como feminista desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque creo que es justamente una perspectiva de la vida que significa, contrariamente a lo que es el contradiscurso que intentan plantearnos ahora, el feminismo es una perspectiva de paz, es una perspectiva justamente de sororidad, una perspectiva de unidad de las mujeres, una búsqueda de equidad, de igualdad. No estamos en contra de los varones, estamos en contra de la hegemonía de los varones, que no es lo mismo. No es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el feminismo en definitiva? Yo siempre cuando me dicen, porque la agresión, pregunto, bueno, a ver, ¿qué sangre hemos derramado las feministas? Salvo la de alguna de nuestras mártires. Jamás hemos derramado la sangre de ninguna otra persona. Nuestra lucha siempre ha sido una lucha pacífica, una lucha en paz, una lucha de ideas, una lucha de tratar de ubicar conjuntamente entre todas nosotras, con un sentido libertario, como dice Marcela Lagarde, respetando las diversidades, lo distintas que podemos ser. Y fíjense que si no hubiera habido feministas, muchachas, en este momento nosotras no estamos hablando. Si no hubiera habido feministas no podríamos votar, no podríamos estudiar, no podríamos trabajar, no podríamos manejar nuestro dinero. Gracias a la lucha feminista es que todo eso es posible. Y eso es posible en lo que tiene que ver con la historia antes de ayer. Hace menos de 100 años, ninguna de estas cosas las podíamos hacer. En muchos de nuestros países todavía se están vivas aquellas mujeres que fueron por primera vez a la universidad a hacer tal carrera, o mujeres que fueron por primera vez a hacer tal cosa o tal otra. Es decir, en la historia es acá atrás. Por eso es tan importante este tipo de conversaciones, porque esta batalla no es una batalla que se da con armas, esta batalla es una batalla cultural. Por lo tanto, en esta batalla cultural es tan importante esta alianza. ¿Por qué? Porque lo que hacemos las mujeres cuando nos juntamos es tratar de desplegar nuevas condiciones de vida. ¿Cuál es el mito, el estereotipo creado por esta sociedad patriarcal? ¿Tá? Es que las mujeres nos peleamos, que las mujeres no sabemos trabajar juntas, que vivimos, que hacemos, ¿verdad? ¿Nos hemos preguntado si eso es verdad? En función de nuestra experiencia. Yo toda la vida he trabajado con grupos de mujeres y sinceramente, claro, no voy a negar la existencia de los conflictos existen en la sociedad desde que el mundo es mundo, pero una cosa es eso y otra cosa es plantearse que las mujeres no podemos trabajar juntas, que siempre estamos compitiendo, que siempre nos peleamos, que siempre... No, ese es un discurso hegemónico
creado por la sociedad patriarcal para dividirnos. Nada más ni nada menos que para eso. La idea de que las mujeres no sabemos hacer cosas juntas. Además, ustedes saben que yo soy socióloga. Las estadísticas demuestran claramente que las empresas conducidas por mujeres y los países conducidos por mujeres son los que mejor funcionan en el mundo actual. Los números son bien claritos en eso. Es decir, que en realidad no es cierto que no podemos trabajar, que no podemos liderar y que no podemos trabajar juntas. Al contrario, las mujeres somos mucho más de trabajar en equipo y trabajar juntas que los varones. El liderazgo femenino, muchas veces el error de tener un liderazgo femenino que sea tipo los varones, así, no, tengo que ser agresiva, tengo que ser esto, tengo que ser lo... No, al contrario, el liderazgo de las mujeres es un liderazgo de equipo, es un liderazgo de potenciar las posibilidades de cada uno. ¿Por qué? Porque justamente esa sí es una diferencia que tenemos nosotros. Es decir, no nos diferenciamos. Sí, claro que es diferente tener un pene que tener una vagina, pero esa no es la diferencia esencial que hay entre varones y mujeres. La diferencia esencial que hay entre varones y mujeres tiene que ver con esto que yo digo, con los estilos de conducta, con las formas de manejarnos. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que lo que hace es decir que el ser varón ese es el ser superior, y quieren controlar nuestra vida, controlarlo hasta el punto de controlar el cuerpo de las mujeres. Nuestro cuerpo siempre es botín de guerra, siempre es moneda de cambio. Y por hablar de dos temas que me van a entender muy bien, tanto desde Uruguay como desde Argentina, fíjense el aberrante fallo dado por ese fiscal hace muy poquito en el sur argentino, diciendo que los señores tenían que desahogarse sexualmente después de hacer una violación en manada. O lo que nosotras estamos viviendo ahora acá en Uruguay, de toda esta red repugnante, de empresarios, docentes, ex jueces de minoridad, etcétera, que explotaban sexualmente a gurisas. ¿Y por qué? Y bueno, porque es así, porque el cuerpo de las mujeres es siempre propiedad de los varones. Y esto tiene que ver con nuestra cultura, que tú sepas que sos mi propiedad privada, las trenzas de la China y el corazón de él, tú serás mío de nadie, bueno, ya podría seguir, y muchas veces yo digo, por favor, en los cumpleaños de 15 no ponga reggaetón. ¿No han escuchado las letras, lo que son? Son casi todos himnos a la violación, y sin embargo se escuchan alegremente en todos lados. Por eso que la batalla, insisto, es cultural. Vamos a lo siguiente. Bueno, esto es verdad lo que dice acá arriba. Muchas veces las mujeres somos las peores jugadoras de otras mujeres. Tenemos tan insertado ese discurso patriarcal que en realidad nos han enseñado desde chiquititas a criticarnos las unas con las otras. Es decir, nos han enseñado a decir, mira qué gorda, mira qué flaca, mira qué fea, mira qué tonta, mira cómo se vistió, porque además, por supuesto, todo el mundo se siente el derecho de opinar cómo nos vestimos las mujeres, ¿no? Esa es una de las cosas esenciales. Yo me acuerdo que hace muy poco tiempo, un día en una mesa, María Inés Ovaldía comentó una cosa que a mí me encantó el comentario, que además después salió en distintos lugares, ¿no? Pero que, ¿se acuerdan cuando fue a Argentina Obama y Hillary? Perdón, Hillary no, Obama ay, se me borró el nombre de ella. Miren, Michelle. Qué lapsus, Michelle, gracias. Ale. Bueno, cuando fueron juntos Obama y Michelle, en los diarios argentinos y en los medios de comunicación de Argentina en general, se hablaba de que si Michelle estaba vestida de rojo, si estaba vestida de verde, si se había puesto tal cosa, si se había puesto tal otra, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, Michelle mientras tanto se dedicaba a ir a incentivar a las muchachas jóvenes, sobre todo, acerca de que avanzaran, de que estudiaran, de que se empoderaran, sobre todo a las más pobres, etcétera, en esa visita a Argentina, como lo ha hecho a lo largo de su vida. Pero además, Michelle era la jefa de Obama. La trayectoria, el currículum de Michelle es 10 veces más grande que el de Obama. Claro, no fue presidenta 2 veces, pero, digamos, entonces, ¿pero qué pasa? En realidad es siempre por ahí donde se empieza a buscar
a las mujeres. Y las propias mujeres muchas veces somos repetidoras de esta violencia estructural que aparece en la vida cotidiana. Es decir, esto de que si es fulanita es así o si menganita es asá. En cambio, si pensamos en una relación de amistad, si pensamos que las mujeres todas podemos enseñarnos cosas a las unas y a las otras, esa es la verdadera sororidad. La escucha, el aprender la experiencia, que son comunes. Hay muchas experiencias que nos definen como mujeres y que son comunes. Por ejemplo, las experiencias de la violencia. Yo muchas veces cuando estoy, y si lo pregunto acá seguro, no tengo la posibilidad de verlas a todas en pantalla, pero si lo pregunto acá, seguro que si digo, a ver, que levante la mano aquella que no fue acosada alguna vez en la calle, ninguna va a levantar la mano. Y esa es una experiencia estrictamente femenina. El acoso callejero, el aprete en el transporte público, esa es una experiencia de las mujeres. Son escasísimos los casos, hay algún varón que alguna vez le pueda haber pasado, pero es una experiencia intrínsecamente de las mujeres. Y yo lo digo desde ese lugar de esa experiencia más complicada, más fea, para que nos demos cuenta cómo hay una identidad que nos une, y eso hace que tengamos una relación que es distinta a la relación que se puede tener con el varón, lo cual, insisto, no tiene que ver, pero las mujeres sabias lo hace muchos años que lo saben. Las brujas, todas sabemos que eran mujeres sabias, a las cuales por supuesto se las condenaba por saber, y ellas tenían muy claro lo que era la sororidad. Es más, yo no sé, porque la tradición tanto no lo dice, pero es muy probable que si no usaban esa palabra, usaran otra parecida cuando hacían los aquelarres, porque era justamente juntar esa energía para juntas poder fortalecernos. Hay estudios que también demuestran, estudios que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con la medicina, que demuestran que las mujeres son potenciadas energéticamente y en su salud por sus amigas. Las amigas, cuando nos juntamos, nos energizamos, nos damos vida, nos ayudamos las unas a las otras. Y ahí es, en la sororidad, donde está la posibilidad de eliminar esa idea de la enemistad histórica de las mujeres, esa idea de que las mujeres competimos unas con otras, de que las mujeres nos queremos dominar unas a las otras. Esa es otra de las tantas malas ideas que nos ha vendido el patriarcado. Sigamos con la otra, Ale, por favor. Yo les decía que la sororidad es un paso más arriba de la solidaridad. Porque la solidaridad, cuando somos solidarias, por supuesto que compartimos y por supuesto que está muy bien ser solidaria, sin duda. Pero, sin embargo, la solidaridad mantiene las relaciones como están. Si yo lo famoso, la solidaridad, ¿qué significa? Yo soy solidaria con alguien, lo ayudo cuando está pasando una dificultad, cuando está haciendo algo. Pero la sororidad lo que implica es que nos juntamos las mujeres para cambiar, para modificar las relaciones sociales. Esa hermandad es para construir un mundo diferente. No es solo para darle de comer a alguien hoy, o para ayudar a alguien hoy, que es tan importante, y no voy a negar la importancia, sobre todo en este momento de la pandemia, que voy a hablar de esto. Todas nosotras estamos muy preocupadas por todo eso. Tenemos la suerte de nosotras de poder estar hablando acá cuando hay muchas mujeres que en este momento no tienen ni para comer ni para darle de comer a sus hijos. Por lo tanto, sí será importante la solidaridad en esta etapa. Pero hay que dar un paso más. Hay que ejercer la sororidad para que esas mujeres, por ejemplo, jefas de hogar, que son la mayoría de los hogares unipersonales, puedan dar un salto importante y puedan realmente, apoyándolas con políticas específicas, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, y nosotras mismas presionando, para que las mujeres puedan tener mejores posiciones sociales favorables. Estoy diciendo esto de las mujeres solas, jefas de hogar, porque me parece que es como el ejemplo más claro
de cómo esta sociedad a las mujeres nos pone en el peor lugar. La mayoría de los hogares unipersonales, insisto, no se tendría que llamar monoparentales, se tenían que llamar monomarentales. Son mujeres que están sufriendo y pasando peor que nadie, y solo la sororidad las va a poder salvar. Solo si nosotras nos comprometemos con ella, vamos a poder lograr relaciones sociales mucho más favorables. Y lo digo en el último extremo, lo puedo decir para el trabajo, lo puedo decir para el estudio, lo puedo decir en todos los niveles. Yo no conozco lugar más machista que las universidades, por ejemplo. O sea que, en realidad, en todos los ámbitos de la vida es donde tenemos que empezar a cambiar esas relaciones, en la vida cotidiana de todos los días. El siguiente, por favor. Bueno, hay una interferencia. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ahí, a ver, ahora sí, ahora desapareció. Bueno, ¿qué implica la sororidad? No. Es como una radio que se oye. A ver, si puede silenciar, si no silencio yo. Creo que ya silenció. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué implica la sororidad? No, sigue estando, ¿eh? Ay, me está rompiendo los oídos. A ver si podemos silenciar. A mí no me deja silenciar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, otra vez. No sé. A ver, ¿quién es el que está? Toiti, la persona que invita tiene acceso a sacar todos los micrófonos. ¿Sos vos la que invita? No, es, yo. Alejandra, es Alejandra. Entonces Alejandra podría callar a todas, silenciar a todas, A ver, excepto por Teresa. Ya. Estoy tratando de hacerlo, pero no lo encuentro acá. Tengo miedo que se me... Pero quienes tengan abierto que lo cierren. Sí, que lo cierren, porque si no tengo miedo que se me pause el compartir. Los tengo a todos como silenciados, ¿no? Ahora para avisarte eso. Es a la derecha del listado. ¿Eh? Que tenés el listado de la gente. Ah, sí, está. Ahora ya sé. El listado. Ahí va. Voy a silenciar. Los silencié a todos. Teresa, activate. Ya está, ya me activé, pero ¡ay, qué alivio! Me estaba rompiendo los oídos. Gracias, Celina. Perfecto. Te pueden activar. Muy bien, Celina. Muy bien. Bueno, volvamos al siguiente, por favor, Ale. Estamos en uno más arriba. Ahí está. Ese mismo. Bueno, ¿qué implica la sororidad? Desde lo social, primero compartir el análisis de los problemas y la información. Algunas de las cosas yo, por deformación, ya las fui haciendo ahora en la propia charla, ¿verdad? Cuando fui diciendo, por ejemplo, bueno, ¿qué le pasa a las mujeres? ¿Qué les pasa la información que tenemos? ¿Qué está ocurriendo en general? ¿Qué está pasando en las distintas situaciones? ¿Cómo, bueno, por ejemplo, para hablar un tema actualísimo, las mujeres estamos sufriendo mucho más las consecuencias de la pandemia que los varones, porque tenemos que hacer los cuidados, porque tenemos que trabajar más porque tenemos que hacer los cuidados en la casa, porque tenemos que atender a los gurises, porque tenemos que atender, bueno, ya sabemos que las mujeres hacemos el 70% del trabajo no remunerado, ¿verdad? Entonces ahora en época de pandemia es aún peor. Bueno, todos esos datos los tenemos que tener claro.
el análisis de los problemas, la información. ¿Qué significa también dar apoyo emocional y psicológico desde lo que es la empatía, ponernos en el lugar de las otras? Siempre nos resulta mucho más fácil ponerme en el lugar de la otra cuando la otra es parecida a mí. Nos resulta mucho más difícil ponerme en el lugar de la otra cuando la otra no es parecida a mí. Eso es lo que se llama sesgo. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de ir saltando. Si la otra no se, por ejemplo, comentario típico, ah, mira, el tipo es un violento, ella no se va porque en realidad no quiere. Bueno, eso no es trabajar desde la empatía. Nosotras podremos pensar que ella no se va porque no quiere, pero primero tenemos que escucharla, tenemos que apoyarla y tenemos que ver, y muchas veces nosotros no lo podemos hacer, pero ahí es donde vienen los temas de la información. Capaz que nosotros no podemos ayudar a otra mujer, por ejemplo, a salir de la violencia, pero sí podemos pasarle un lugar o una profesional o alguien que sepa del tema y pueda ayudarla a salir de la violencia. Escapar de todos los mecanismos aprendidos de competencia. Los problemas los solucionamos en equipo, no los solucionamos individualmente. Por lo tanto, la gente que sabe trabajar en equipo y que no está pegándole con el codo permanentemente al otro y a la otra, es las personas que pueden salir adelante. Y también el mito, ¿no? El gran mito de que las mujeres tenemos que competir en lo físico y en la sexualidad. ¿Cuántas mujeres pobres realmente, y a mí sinceramente lo digo con honestidad, me da lástima, ¿no? ¿Cuántas mujeres incluso hacen daño a su propio físico pensando que mantienen una fantasía de juventud, de belleza, de cosas, porque hay una exigencia social tan fuerte de que tenemos que, para ser exitosas, tenemos que ser jóvenes, bonitas, no tener arrugas, estar flacas, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las cosas que realmente nos hacen daño, y entonces competimos y decimos, no, lo que pasa es que yo estoy mejor que esta y yo estoy... No va por ahí. Por lo tanto, individualmente lo primero que tenemos que hacernos es librarnos de lo que es toda nuestra mezquindad, las violencias, tanto las comprendidas como las toleradas, las violencias que ejercemos nosotras muchas veces contra nuestros hijos, contra nuestras compañeras, ¿no? Es decir, cómo empezar a juntarnos, a pensar y ser capaz de cuestionarnos todo lo que hemos aprendido. Cada vez que vamos a emitir un juicio sobre alguien, sobre una compañera, sobre una amiga, sobre otra mujer, una mujer que conocemos a través de los medios, todo lo demás, primero pensar desde dónde lo estamos haciendo. Si ese aprendizaje es un aprendizaje legítimo o es un aprendizaje ilegítimo. Si es un aprendizaje que nos permite crecer y desarrollarnos, y crecer y desarrollarnos con otras, o es un aprendizaje que para lo único que sirve es para que todo siga siendo exactamente igual. Y tenemos que sensibilizarnos en eso. A veces no alcanza con la información. La sensibilización es el primer paso. Si no nos sensibilizamos, no avanzamos. Lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos. Y vivimos en una sociedad que lamentablemente lo que nos enseña justamente es todo lo contrario. A ser cada vez más insensible a nuestro dolor y al dolor de los otros, a nuestras alegrías y a las alegrías de los otros. La siguiente, por favor. Claro que se puede aprender la sororidad. ¿Cómo no se va a poder aprender la sororidad? ¿Qué estamos haciendo ahora? Aunque muchas de las que están ahí escuchándome me pueden dar lecciones de sororidad, Bueno, justamente, todas hemos sentido eso que yo decía recién, ¿no? De la energía del grupo de mujeres, ¿no? Cuando estamos las mujeres juntas, bueno, ustedes vieron las mujeres celtas que hacen sus danzas circulares, por ejemplo, bueno, las brujas, cuando sean los aquelarres, todo ese tipo de cosas, bueno, cómo realmente sentimos que estamos juntas, que tenemos experiencias compartidas, que nos sentimos que nos retroalimentamos unas a otras. Y también hay que dejar de lado, como decía yo recién, las diferencias. Muchas veces, muchas mujeres han sido víctimas de violencia de género porque ha habido mujeres que no han sabido ayudarlas, porque han habido mujeres que no han sabido escuchar, que no han sabido apoyarlas. Y dejar de lado entonces las diferencias. Esto que yo decía recién,
No juzgar, acompañar, ver cómo derivar, quién puede ayudar en qué situación. No todas podemos ayudar en todas las situaciones, pero sí podemos tener una red que permita, por eso es tan importante trabajar en red, que permita poder derivar y acompañar. Y siempre desde el afecto, siempre desde la comprensión. Esto no es un proceso solo de acá, este es un proceso también de acá. La búsqueda de un mundo más equitativo, solo se va a plasmar en la medida en que entre todas nosotras nos demos fuerza, nos querramos, y nos querramos en serio. Es decir, que sintamos realmente a la otra como la hermana. El siguiente, por favor. Por ejemplo, y acá tiene un ejemplo, supongo que todas vimos Thelma y Luis, ¿no? Más diferentes la una de la otra, imposible. Y cómo cada una de ellas fueron trabajando y ayudándose, y cuando no pudieron más, bueno, ya sabemos la alegoría con que termina la película. Pero la idea básicamente es esa, la idea de cómo hacer para ayudar a las dificultades de cada una, y cómo ayudarnos unas y otras en las dificultades de cada una, y de esa manera potenciarnos. La siguiente, por favor. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Y bueno, el solo hecho de ser mujer nos hace ser vulnerables, gurisas, ¿sí? ¿Estamos? Así, estamos en un escalón más bajo. Fíjense, hasta cuando nos matan, hay muertas de primera, hay muertos de primera y muertas de segunda. Entonces, y no lo digo solo por los últimos episodios ocurridos en Uruguay esta última semana, en general pasa eso, lamentablemente. Hay mucha más sensibilidad ante la muerte de los varones que ante la muerte de las mujeres, sobre todo cuando es en condiciones de violencia doméstica, ¿no? Lo primero que se dice, bueno, por algo será, por eso estará ahí, ¿no? Es decir, toda esa concepción en torno, por eso somos vulnerables, y por eso tenemos que ayudarnos, tenemos que cuidarnos para poder avanzar juntas. Y vamos a ver algunos tips para eso, entonces, para terminar la charla. Primera, comentarios constructivos. Antes de hacer una crítica contra otra, por favor, tratemos de pensar 2 minutos, y tratemos de hacer comentarios constructivos las unas sobre las otras. Hacer cumplidos sinceros. Si la otra se puso un botox que parece un pato, el pato Lucas, no le digamos qué divino te queda. Sino que realmente tratemos de entender que, bueno, que esa es su necesidad, etcétera, etcétera, pero no hagamos cumplidos que no sean verdaderos. Respetemos y no juzguemos las decisiones de las otras. Vemos que está metiendo 2 veces el pie en el mismo agujero, ayudémosla a reflexionar, pero siempre desde el respeto y no desde el juzgamiento, no desde pensar, pero mira esta, ¿no? Que nunca justifiquemos el acoso ni la violencia. Ustedes saben que yo hago muchas investigaciones, ¿no? Lamentablemente todavía las mujeres seguimos justificando el acoso y la violencia hacia otras mujeres. Seguimos pensando que, bueno, que fíjate esta otra, cómo se viste, y bueno, ¿cómo no le va a pasar eso? Y seguimos diciendo, ay, bueno, en realidad fíjate que se queja, pero después de todo lo que hace es decirle un piropo nomás. Al revés, incluso ha pasado de justificar, ¿no? De decir, bueno, en realidad si no me dicen que estoy bárbara y si mi jefe no me alaba, no sé. Bueno, es no entender, es seguir pensando que somos un envase, ¿no? Y que lo que hay que alabar es el envase. Bueno, sin duda, cuidémonos entre todas. Esto es muy importante. Ahora estaba mirando, no tuve tiempo de mirar muy detenidamente, pero estaba mirando en una de las páginas del BID
que estaban mostrando las estrategias de las mujeres son maravillosas. Entonces parece ser que en Argentina ya hay como una especie de código en torno a los barbijos, y cuando una mujer está en peligro se pone un barbijo de determinado color, como para que las otras la puedan ayudar. Y eso es importantísimo, que nos cuidemos entre nosotras. El amor propio, fundamental. Lo primero que hace un violento es bajarle la autoestima a las mujeres. Es lo primero que hace. Si la mujer está poco capacitada o lo que sea, le empieza a decir que es una tarada, que es una estúpida, que es esto, que es lo otro. Si no puede hacer eso, porque es obvio que no, entonces empieza que es una mala madre, que deja a los hijos, que no, que trabaja todo el día, que no, ¿no? Entonces, pero promover el amor propio, ¿no? La autoestima, tenemos que ser fuertes y promoverlo en las otras también. Todo lo que hacemos todas es valioso. Yo siempre digo, admiro profundamente a las mujeres que tienen capacidad manual. Yo soy una inútil total en eso. Y trato, cada vez que veo a una mujer que tiene capacidad manual, se lo incentivo y se lo movilizo. Será porque tal vez justamente no es algo que a mí me falta. Y esto tiene que ver también con apoyar proyectos de otras mujeres. Tenemos que ayudarnos entre nosotras. En eso los varones son campeones, hacen negocios entre ellos fantásticos. Las mujeres también tenemos que aprender al ganar-ganar. Tenemos que aprender a hacer negocios entre nosotras, y si tenemos que elegir entre hacer un negocio con un varón y hacer un negocio con una mujer, tratemos de hacer negocio con las mujeres, comprémosle cosas a las mujeres, ayudemos a las, tengamos profesionales mujeres, ayudémonos entre nosotras. Los proyectos de las mujeres tienen que ser muy apoyados. ¿Por qué? Porque además a las mujeres, ustedes saben muy bien, nos cuesta todo el doble. Entonces, si no hay apoyos para el emprendedurismo, si no hay apoyo para los proyectos que hacemos, si no nos apoyamos entre nosotras, no salimos adelante. Y lo último, que es tal vez lo más difícil, porque es algo que tenemos tan introyectado, tan aprendido todos los días, lo de los comentarios denigrantes. Vuelvo al ejemplo de la red esta terrible que ha habido ahora, ¿no? ¿Cuántos comentarios hemos visto en las redes donde dicen, y bueno, pero esas eran unas putitas? ¿Qué pasó? Las mujeres hacen esto, en lo otro, ¿eh? Entonces, todo eso es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, es decir, y además comprometernos, corregir, decir, mira, esto no es un chiste, esto le hace daño a las personas. Empezar a bajar desde ahí, porque lo cultural, el cambio cultural implica eso, el cambio cultural implica que dejemos de naturalizar determinadas cosas como si fueran normales, como si esto fuera que siempre tiene que ser así. Bueno, esto era lo que yo tenía para compartir. Ahora, no sé cómo vas a hacer, Ale, si van a preguntar por chat, si van a preguntar directamente. Estaría buenísimo que pudieran levantar la manito que tienen ahí, quienes deseen hacer la pregunta. Le vamos habilitando, y se van habilitando cada vez que le decimos que lo hagan, el micrófono. ¿Les parece? A ver, ¿quién tiene alguna consulta, pregunta? A ver. ¿Hay preguntas? Se quedaron todas así como pensativas. ¿Sí? Bueno, yo en realidad, a ver acá, Virginia. Está clarísimo. Virginia. Habilitate el micrófono, Virginia. Ven que estoy trabajando y no sé si se escucha bien. ¿Me escucha? Ah, sí, Virginia, tú sos la que está con el barbijo, ¿sí? Sí.
acá, no sé si se escucha bien. Quería, antes que nada, agradecer la charla, la invitación y felicitarlo, porque realmente para mí esta charla me ha movilizado una profunda emoción, el sentir que uno no está en un camino errado, que hay gente que habla el mismo idioma, y que hay... Se te va el audio, Virginia. Y que participo en trabajo en grupo de mujeres, y como decía, realmente se puede trabajar muy bien, pero de todo lo que cuesta mucho, me pasa con los grupos de mujeres de trabajo, que por más que uno habla y explica y vuelve, como que a veces está tan metido que cuesta mucho entender algunos conceptos, o se entienden a un nivel, pero después como que no logro por lo menos que penetren realmente en compañeras, ¿no? Que estamos de repente en una misma lucha, ¿no? Y creo que estos tips un poco ayudan, pero que es algo que está tan fuerte y tan metido que cuesta mucho, ¿no? Cambiar. Entre las propias mujeres, o sea, entre las propias mujeres patriarcales. Claro, porque nosotras estamos alienadas, es decir, nosotras también somos parte de esa estructura. Entonces, en definitiva, lo que nosotras tenemos que tratar de hacer es de desaprender cosas que siempre las hemos visto como muy normales. Esto de los tips sirve sobre todo en las situaciones concretas. Es decir, mostrar cómo, yo siempre hago un cuento que lo voy a hacer muy cortito, y capaz que alguna ya me lo escuchó hacer, pero una vez en el cumpleaños de un amigo, en Piriápolis, viene un matrimonio amigo de ellos, de los dueños de casa, de que cumplía años, y el señor viene, se presenta y dice, fulanito, mi mujer, fulanito, mi mujer, supongamos que el señor se llamaba José, me llamo José Pérez, mi mujer, José Pérez, mi mujer, bueno, así saludó a todo el mundo. Cuando se fue José Pérez, con su señora, alguien, como siempre pasa, empezó a hacer chistecitos en torno bueno, está siempre... Entonces yo ahí dije, bueno, a ver, le voy a pedir a los dueños de casa que no hablen, porque no lo pueden hablar, porque obviamente el señor estaba acá, es amigo de ustedes, pero el señor que se acaba de ir se llamaba José Pérez. ¿Y la señora cómo se llama? Y la señora se llamaba mi mujer. Si él nunca ni siquiera le había presentado con el nombre. Entonces, hay que estar eso tiene que ver con la escucha atenta, con el oído, y poder dar después esos ejemplos bien claritos de la vida cotidiana. Bien. Ahora tenemos acá, levantadita la mano a Desiree. Buenas, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Teresa, muchas gracias por la charla, antes que nada, porque creo que lo explicaste de una forma muy clara, y digamos que es un tema que yo particularmente, por ejemplo, sigo como adhiriendo a mis pensamientos, porque claramente no tuve una crianza en sororidad, no tuve no he tenido contextos que me hayan ayudado nunca a construir la sororidad de ningún tipo. De hecho, yo vengo de Venezuela, o sea, nací en Venezuela, a pesar de que tengo muchos años ya viviendo en Uruguay, y es una sociedad altamente machista, altamente, y que las mujeres están puestas en competencia constantemente.
desde los concursos de belleza, a la reina de esto, la reina del carnaval, la reina del colegio, la reina de la escuela, o sea, desde el inicio, ¿no? De hecho, hay tanta competencia que se ve incluso entre las familias. Te comparan constantemente si tu prima está más flaca, si tu prima es más alta, si tu prima está más linda, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, nunca tuve eso y me es difícil a veces de construir para armar otros conceptos, ¿no? Entonces, mi pregunta puntual que quería hacerte, además del comentario, era ¿hasta qué punto la sororidad no se convierte en una especie de vale todo? No importa lo que la mujer diga, capaz que no lo comparto, pero por un tema de sororidad lo tengo que avalar. O sea, siempre tengo como esa, lo digo, ojo, desde mi ignorancia, ¿no? Siempre tengo como esa duda de hasta qué punto paso a ser como muy flexible en mis propios criterios solo porque la otra persona es mujer y bueno, y tiene que haber como una especie de empatía natural. Esa era mi pregunta, gracias. Yo decía hoy temprano el tema de la importancia de que la alabanza sea sincera, es decir, a ver, ahí hay siempre un delgado hilo, ¿no? Primero porque, por supuesto, ninguna de nosotras es la dueña de la verdad, pero siempre está el delgado hilo de preguntarse hasta dónde yo puedo ir y hasta dónde no puedo ir. Yo creo que hay que aprender a hacer proceso con la otra. Es decir, si a mí me parece que hay algo que la otra está haciendo que no está bien, no quiere decir que todo lo que la otra hace está bien. Pero todas sabemos que hay formas y formas de decir las cosas, y hay maneras y maneras. Siempre hay que tratar de ponerse en el lugar de la otra y pensar cómo se siente la otra si yo le pregunto. Entonces me parece que va por ahí el asunto, va por el tema de, bueno, a ver, pensemos juntas si esto que vas a hacer está bien o si esto que hiciste está bien, cuáles son los pros, cuáles son las contras, de qué forma, y tratar, por eso yo hablaba, es un tema de deconstrucción. Yo todos los días me descubro teniendo actitudes machistas, todos los días me descubro teniendo actitudes poco solidarias, todos los días, ¿no? Es porque sí, porque tenemos que tener, es como estar como en alerta todo el tiempo a ver que realmente qué podemos hacer y qué podemos no hacer y de qué manera. Esto que tú decís, ¿quiere decir que le tengo que decir a todas que está todo bien? No, para nada. Ahora, supongamos en situaciones difíciles, como puede ser el tema de la violencia, le tengo que decir, sos una tarada que te quedás con el tipo aunque el tipo te pega o te trata mal, no. ¿Tengo que decirle, está bien que te quedes con el tipo que te pega? Tampoco. Se trata de, bueno, ver por qué esa mujer se está quedando en esa situación y de qué forma yo puedo ayudarla a que se sienta mejor con ella misma. Es decir, es un proceso lento, muchachas, no es de un día para el otro. Nos enseñaron desde chiquititas, como muy bien decías tú, a competir entre unas y otras. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que desaprender. María Antelo me parece que se está yendo, y yo dije que quienes estaban del exterior. María Antelo está desde Valencia. Gracias, María Antelo, por estar. Bueno. Vamos a darle la palabra ahora sí a Margarita Machado. Desactivate el micrófono, Margarita. Un gusto estar compartiendo con ustedes, un grupo tan lindo que Ale ha logrado conjugar, tan diverso, y un poco me quedé pensando en la pregunta de Desiree, cuando ella pregunta, yo creo que respetar a las otras personas, no implica estar siempre en un consenso así. Siempre hay diferencias, hay matices, hay maneras distintas de ver las cosas, pero quizás cuando
ante esa, Desirée, yo la aprecio especialmente, la conozco desde muy jovencita dentro de la militancia en el partido, y la valoro enormemente, es una gran mujer, una gran política, y lo que puede suceder es que quizás sería importante, cuando Teresa habla de los detalles, por ejemplo, cuando uno quiere tener una discrepancia con otra mujer, cuidar el detalle de que, por ejemplo, no sea en un ámbito donde, por ejemplo, los hombres digan, mirá estas cómo se pelean, o qué sé yo, y sí manifestar la discrepancia o lo que le parece inadecuado en forma personal, por ejemplo. Y no, pienso yo que sería un consejo digamos, de poder ser sincera, que creo que eso es fundamental, porque la sinceridad forma parte del respeto, y al mismo tiempo no dejar, no darle pie a las personas que siguen manteniendo y fortaleciendo el mito de que las mujeres son todas competitivas, se pelean entre sí, que uno lo escucha todos los días. Yo ahora estoy teniendo reuniones casi todos los días en Zoom y todos terminan con la misma conclusión. No, sí, porque lo que pasa es que cuando hay 3 mujeres ya es un lío bárbaro. Es un mito que lo fortalecen todos los días. Entonces, bueno, no dar pie a eso y sí manifestar la discrepancia en forma privada, particular, y bueno, porque creo que también todos tenemos diferencias, y respetar las distintas opiniones es algo bueno para la relación con los hombres o con las mujeres, ¿no? Y agradecer a Teresa la presentación, porque realmente, por más que son temas en los que todos estamos tratando de abocarnos, de dar el ejemplo, está bueno esa puntualización sistemática de cómo manejar la fraternidad femenina o la sororidad, ¿no? Yo no soy muy de emplear los términos que claramente la academia feminista ha ido incorporando en ese crecimiento de esta nueva visión de la forma de vida que tenemos que tener, pero me parece muy adecuado cómo lo presentó, la utilidad que tiene, y sobre todo los consejos prácticos. Muchas gracias. Gracias a ti por tu Gracias, palabra. Gracias. No ¿Alguien más? no sé si... A ver, Adriana, vamos a leer una pregunta que nos hace Adriana en el chat. ¿Cómo se puede trabajar culturalmente el concepto de la nueva masculinidad en contraposición con la masculinidad hegemónica? Gracias, Adriana Langone. Gracias, Adriana, por la pregunta. ¿Tenemos Sí. otro Zoom? Sí, eso. No, más allá de eso, más allá de la broma. Por supuesto que da para otro Zoom, pero yo creo que tiene que ver con... Yo siempre hago un cuento que una de las investigaciones que más me gustó hacer fue cuando tuve que hacer un estudio sobre la salud de los varones con perspectiva de género, que eso fue hace unos 7, 8 años. Y era por una cosa que venía de la OPS, que justamente venían haciendo estudios en distintos países para ver realmente por qué ocurría que vieron que nosotras, una de las cosas que sí buenas nos pasa, es que vivimos más años que ellos. Sí. Pero no vivimos más años que ellos por una razón biológica, porque seamos más fuertes, porque seamos más poderosos. No, vivimos más que ellos porque les cuento por qué. Es la única cosa en la cual todo este orden de género que vivimos los perjudica. Ellos
entre los 15 y los 25 años, la tasa de mortalidad es el doble que el de las mujeres. ¿Por qué? Porque o se matan entre ellos, porque ustedes saben que los varones, por supuesto, ejercen la violencia mucho más que las mujeres, o porque se revientan con la moto o con el auto creyendo que son inmortales. Y después, a la edad después de los 50, los 60, se empiezan a morir también antes que nosotras, porque como los educaron desde chiquitos, que los hombres no les duele, que el macho tiene que ser proveedor, que los hombres no lloran, que los hombres tienen que hacer todo bien, y que no les duele nada, y que es de maricones quejarse, cuando van al médico es tarde. Entonces, en realidad, uno de los argumentos de peso para lo de las nuevas masculinidades tiene que ver con eso. Señores, ¿quieren vivir más años? Bueno, empiecen a ser más sensibles, a ser menos violentos, a preocuparse un poco más por su vida, por su cuerpo, por las relaciones entre los otros, demuestren el afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y además van a vivir mejor sus paternidades, vamos a ser todos más felices. Ellos también, claro. Y van a vivir encima más años. Entonces es un argumento de peso para el tema de las nuevas masculinidades, más allá de otras cosas. Pero ese argumento, insisto, yo soy socióloga, lo mío son los números, y bueno, eso es irrebatible. En realidad, se mueren 10 años antes que nosotras, nada más ni nada menos que porque esta sociedad los obliga a ser tan machos que terminan muriendo. Muy bien. Gracias. Diana. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, gracias Alejandra por la invitación, gracias señora Teresa. Lo mío es más un comentario. A mí me sucede algo curioso con esto de los grupos. Sin duda que las cosas más fantásticas que he logrado a nivel académico ha sido con grupos de mujeres. Por lo menos en la facultad, cuando organizábamos jornadas y demás, hemos sido mujeres todas las que hemos trabajado. Cuando se logra eso, yo creo que jornadas que han alabado hasta los propios académicos, hasta nuestros propios profesores, impresionante el nivel de trabajo y compromiso de las mujeres. Ahora, es como un comentario un poquito enganchado con lo que dijo Desiree. Yo tengo un grupo de amigas muy fuertes de hace 30 años, y parte de ellas son las que hicimos esas actividades. Cuando yo decido, siempre fui bastante intelectual, digamos, que la carrera, que la investigación, que eso, que lo otro, que bueno, dedicarme a lo que está visto masculinamente bien, forma de vestir, determinada por este patrón social, que está bien ser así, no maquillarse, en el ámbito que yo me muevo, ¿no? Me movía, me muevo todavía. Ahora, cuando decidí dar un paso diferente, ser un poco más femenina, empezar a mostrar otra faceta, esas propias amigas, que siguen siéndolo el día de hoy, me empezaron a criticar. ¿Cómo yo, Diana Morgades, que hiciste esto, que hiciste aquello, que no sé qué, que el profesor tanto, que el tutor americano, y esto, te querés y te podés mostrar más femenina? Te querés, o sea, es como que recibí una crítica de mis pares cercanas, de mis amigas, por querer mostrar, porque en realidad yo lo era, simplemente lo tenía inhibido, o eso no estaba bien visto, digamos, en lo académico, el ser así. Esas propias amigas me enfrentan hasta el día de hoy por esa otra faceta que decidí explorar. Realmente ahí, esas grandes aliadas que yo tengo, y quiero muchísimo realmente, pero me dan hasta el día de hoy, y que esta otra faceta ya hace unos cuantos años que la estoy desarrollando, quiero desarrollar, y para otras mujeres también, para ayudarlas desde un lugar distinto. Me llama poderosamente la atención cómo puede darse esa crítica tan dura cuando, si sos intelectual, no sé si se entiende lo que yo quiero decir. Sí. Todo lo que está bien en esta sociedad, en el Uruguay de hoy, ser así medio masculina, soy veterinaria aparte, bueno, una carrera en mis años que no éramos tantas, ahora hay más, y bueno, todo eso es bárbaro porque estoy desde lo masculino, pero cuando muestro esto otro más femenino está mal.
Esa es la pregunta, porque a mí me genera siempre, digo, no puedo creer que ellas me critiquen. Yo cuando le doy para adelante en todo, si querés cantar, cantá, hay una que canta con Nay Peraza, la otra que no sé qué, digo, hacé lo que quieras, me encanta lo que haces, pero sin embargo ellas, y que no tiene mucho que ver con lo intelectual, si se quiere, porque eso está bien, pero eso Mercedes no. creo que quiere decir a colación algo, ¿no? Abrite el micrófono. Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y gracias. Y Sí. pensaba, esto que estás comentando, Diana, es otro estereotipo. Claramente, los hombres nos llevaron a pensar, o somos tontas y lindas, o somos inteligentes y no podemos hacer nada. Yo en particular, siempre digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, creo que las mujeres podemos ser plenamente como queremos ser, y esto no nos va a poner en un plano de ser más inteligentes y menos inteligentes. Yo en particular, me mucha atención cuando hombres obviamente me definieron situaciones donde dicen, una mujer inteligente y linda es muy peligrosa. Me costó años entender qué querían decir, porque no podía entenderlo. Socialmente creo que no sé, como algo muy marcado, o sea, si una mujer se arregla o dispone de un tiempo para arreglarse, seguramente no tiene capacidad intelectual. Creo que eso es algo que claramente hay que terminar, creo que está aparejado con el tema de toda mujer que alcanza alguna posición, que logra algo, es porque algún hombre la apoyó o lo determinó. Creo que esas cosas, las mujeres que entendemos que no puede ser esto una cuestión real, creo que necesitamos cambiar ese concepto, entenderlo, y bueno, a lo mejor a estas amigas con las que compartís un montón de cosas y seguramente te aprecian por un montón de cosas, bueno, capaz desde la empatía se puede empezar a trabajar para ver que bueno, que la identidad, las diferencias, cómo somos, no es porque, o sea, no caer tanto en los estereotipos. Si sos científica tenés que no arreglarte. O sea, ¿en dónde está eso? ¿Qué significa? Creo que ahí ya le doy a Liliana, pero a la de está primero que estaba levantando la mano. A ver. Bueno, buenas tardes a todas, y Teresa, muchas gracias, preciosa charla, digo, y tan lindo el concepto, ¿no? La palabra y el concepto tan grande, digo, que es muy lindo. Yo soy una convencida, que las mujeres podemos todo. Y soy una convencida de que esa energía de la que habla Teresa, y de la que muchas sabemos que existe, se potencia cuando las mujeres nos proponemos hacer cosas. Y creo que si todas nos ponemos a ayudar a nosotras mismas, esa fuerza de una mujer ayudando a otra hace que podamos alcanzar muchas más cosas que lamentablemente decir cuando le pedimos a un hombre que nos ayude. Y nada, fomentar esa idea de todas juntas podemos, es sumamente importante, más en los momentos que estamos hoy por hoy, ¿no? Que recién cuando hablaban y nos mostraban la sociedad, nos mostraba cómo éramos los uruguayos, cerré los ojos y pensé, literalmente es así, a veces no vemos lo que no queremos ver, pero que otro de afuera nos mire y nos diga cómo somos, a veces como que cuesta aceptarlo. Yo por otro lado, trabajo en un ambiente con muchos empresarios, ¿no? Hombres. Por suerte empiezan a aparecer más mujeres empresarias, pero predominan los hombres. Pero sí hay un valor que yo vengo reconociendo y escuchando ya desde hace muchos años. Muchos empresarios eligen contratar mujeres, y hoy, gracias a quien sea, a Dios o al que sea, muchos hombres están viendo ese valor que tenemos las mujeres, ese valor que estamos mucho más preparadas, somos mucho más exigentes con nosotros, somos más responsables, nos cuesta todo más. Y por suerte hoy la sociedad está viendo de que realmente las mujeres somos un gran valor. No soy mejor que un hombre, porque yo no creo que nadie sea mejor que nadie,
pero sí creo que nos están reconociendo como mujeres, como el esfuerzo ese que nos cuesta 2, 3 veces, cuando un hombre va una vez, ya está, y a nosotros nos cuesta 3. Y es una alegría estar en una mesa y de pronto ya no viene el gerente general de tal cosa, sino viene la gerente. Y es una gran alegría entrar en un lugar y ver que no está el director sino es la directora. Y bueno, desde el lugar que me toca veo ese cambio que está pasando en la sociedad y me alienta mucho a estar en grupos, a pedirle la ayuda a una amiga, si de mí depende, ayudar a la otra, y creo que es la manera que, de alguna manera, es la mejor manera que podemos pelear. Así que, nada, un beso grande a todas y me encanta estar acá. Liliana. Si le decís, desmuteate. ¿Qué? Perdón, me había olvidado ya. Estoy tan contenta de poder ver a Teresa y bueno, y estar con todas ustedes, una maravilla esto, ¿no? Y yo quería hacer un pequeño comentario nomás, porque en noviembre, estuve viajando por Nepal e India. Y por supuesto son sociedades en que... Ups. Son Uy. Voy a avisar acá que tengo que salir. Hay alguien ahí en el... Bueno, son sociedades terriblemente machistas, a lo mejor peor todavía que Argentina o Uruguay. Y les quería contar que, bueno, yo estoy en un grupo de escritura acá, estoy escribiendo mis memorias. Y sí que estás en Canadá, Lili, porque no todas saben. Ah, pensé que lo había dicho, perdón. Soy porteña de Buenos Aires, pero vivo en Canadá desde hace ya 40 años. Y este viaje que hice, bueno, fue maravilloso, ¿no? De ir a estos países que son tan diferentes, bueno, sobre todo al Canadá. Pero bueno, yo sigo siendo argentina y es un poco para subrayar lo que Teresa decía antes, de todos esos estereotipos y cosas que nos han inculcado, bueno, peor también haber ido a colegio de monjas, ¿no? Toda la vida, cuando estaba en el secundario y la primaria. Y son esas cosas que yo, a pesar de que ahora estoy más, digamos, con la mentalidad más norteamericana, de un país del primer mundo, de que estoy tan acostumbrada a la vida de acá, fue interesante de que cuando volví de este viaje de Nepal e India, escribí en mis memorias un par de capítulos, ¿no? Sobre el viaje. Y tengo un grupo que en realidad somos 4 mujeres, así que antes había un par de hombres, pero se fueron y nos quedamos 4 mujeres. Y la verdad que es un grupo maravilloso porque nos damos mucho apoyo, decidimos que no nos vamos a criticar la escritura, que nos vamos a apoyar, y bueno, todo lo que estás hablando vos o que se está hablando hoy sobre sororidad, lo veo en este pequeño grupo de 4 mujeres. Pero lo gracioso fue que yo, cuando me puse a describir una escena en una calle, justamente en Katmandú, en que la verdad que me había llamado la atención la belleza de las mujeres, porque son mujeres, bueno, con piel un poco más oscura, pero me pareció bellísimo. Yo no sabía nada de Nepal y este viaje fue todo un aprendizaje. Y entonces comenté en mi escritura lo hermosas que eran las mujeres y que me maravillaba la forma en que estaban todas vestidas. Bueno, ahí me saltó un poco esa cultura argentina que uno tiene y que no puede negar, ¿no? O sea, realmente, porque me parecía hermosos los trajes, la combinación de colores y la forma en que se maquillaban y se ponen montones de pulseras, se cubren los brazos de pulseras. Y bueno, y puse ese comentario y lo estaba leyendo. Y dije algo como que me parecían que era toda una imagen de que eran tan femeninas. Y puse la palabra femeninas. Claro, cuando terminé de leer, me saltaron las otras 3 encima y me dijeron: ¿qué querés decir con la palabra que esas mujeres son femeninas? Y bueno,
Y me resultó difícil explicar, porque era un poco todo eso, ¿no? Lo que, bueno, nosotras entendemos por femineidad, la belleza, la forma en que se arreglaban y todo el tiempo, o sea, el cuidado físico, ¿no? De las mujeres. Y la verdad que me criticaron eso y me dijeron, no, esa palabra la tenés que sacar. Y bueno, porque no se entendía, o sea, ellas con la mentalidad canadiense, la mentalidad de mujer norteamericana, de ya mujer, no sé si decir liberadas, entre comillas, no sé, la diferencia cultural, o sea, no entendían lo que quería decir que una mujer era femenina. Así que me pareció interesante, ¿no? No sé si ustedes tienen algún comentario o si, no sé. Sí, súper interesante. Y se me fue Teresa, por eso estaba buscando, me había quedado medio ahí. Ahora la encontré, se me fue Teresa. Yo tampoco la veo. Claro, no la veía, por eso me quedé un poco ahí. Ahora sí, se está conectando nuevamente, se ve que se fue sin querer. Quedamos esperando a nuestra panelista. Ah, está, se ve ahora que sí, se desconectó. desmuteate, Tere. Ya, ahí está. No sé, pero a mí me pareció remarcable de estar aquí en esta sociedad y que no sepan, no entiendan lo que quiere decir la palabra o el adjetivo femenina para describir a una mujer. Sí. A ver, ¿hay alguien que quiere comentar todo. algo? ¿O no te nos habías ido, Tere? Sí, no, se me cortó internet, estoy desde el teléfono porque se me cortó internet. Entonces, estoy con los datos, porque ahora se volvió a conectar de nuevo para setear. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Me conecté desde el teléfono. Sí, no sí. alcancé a oír, pero hay una que sí que decir. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, quería hacer un comentario sobre aquello de lo femenino y lo masculino. Eso también nos tenemos que cuestionar. ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? Es decir, ¿por qué si me pongo rulos soy más femenina que otra que no se los pone? O si me tiño soy más femenina que otra que no se los tiña. Esas cosas son las que nos tenemos que cuestionar. Cuando yo recién vine a vivir al Uruguay, muchas saben que soy argentina, acá que muchas no lo saben, muchas amigas me decían que era la primera vez hace 40 años, imagínense que era la primera vez que veía mujeres una mujer con las uñas pintadas de rojo, furioso. Porque claro, yo venía de Buenos Aires. Ahora es mucho más común, pero hace 40 años no era así. Entonces, y bueno, y yo me pintaba las uñas de rojo, porque en Buenos Aires las mujeres nos pintábamos las uñas de rojo. Entonces, y a mí me parece que tiene que ver con eso, con que nos preguntemos qué es ser femenino, qué es ser masculino. Es como quiere, y como sea, y tiene que ver con eso también del estereotipo. Sos linda y boba, sos inteligente y fea, o viceversa, no. Digo, ser varón o ser mujer lo definimos cada uno de nosotras y de nosotros cómo queremos ser, y punto. Y ahí es donde tenemos que empezar a dejar de criticarnos tanto. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo tengo el comentario, Teresa, porque yo me quedé, digo, con más allá de masculinidades y feminismos y demás, me quedo con el tema de la sororidad. Un concepto que a mí me gusta muchísimo, quienes acá, muchas me conocen, lo saben, que me gusta y trato de aplicarlo día a día. Es difícil, porque a veces no tenemos ese feed del otro lado, pero me gustaría saber cómo ves este concepto y cómo lo podemos, más allá de los tips que vos diste, a nivel de más arriba, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a pautarlo como, no sé, como un gran debe que tenemos en nuestras universidades, en nuestras escuelas? O sea, porque hay muchas cosas que podríamos inculcarlo desde abajo, ¿no? Yo creo mucho en las nuevas generaciones, las mujeres más jóvenes, que creo que eso también, las mujeres más jóvenes tienen como un camino mucho más allanado, mucho más preciso. Pero ¿qué sucede con las de nuestra edad o
¿no? O las que están ahí que todavía no lo comprenden. ¿Cómo podemos hacer para que esas nuevas generaciones, ¿no? De niñas sobre todo, y de varones también, puedan comprender esto y tenerlo como algo de Estado, como, no sé, algo fuego? ¿Se puede eso o es una utopía? No, yo no creo que es una utopía. Tiene que ver con el cambio cultural. ¿eh? Hay un cuento muy que hace muchos años nunca me acuerdo si es en Noruega o en Finlandia, debería tenerlo más claro. Hay presidenta mujer hace muchísimos años. Y un día un varón en el Jardinera dijo que él cuando fuera grande quería ser presidente, porque no podía ser que siempre las mujeres fueran las presidentas. Entonces, esto tiene que ver con lo cultural, ¿no? Tiene que ver con el cambio. Hace poco ONU Mujeres hizo un spot muy lindo justamente que tenía que ver con eso, qué quieres ser cuando seas grande, para el 8 de marzo lo hicieron, ¿no? Sí. Y a mí me parece que empieza por ahí, empieza por la idea de que desde chiquititos y chiquititas tenemos que inculcarles que el cielo es el límite. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las ciencias duras? A pesar de que las mujeres egresamos más de la universidad que los varones, sin embargo, en la facultad de ciencias, en ingeniería, en esto, todavía siguen siendo mayoría los varones. Y bueno, y eso pasa porque desde chiquitita nos enseñan que las mujeres nos manejamos mejor con las letras, con los sentimientos, no, pero la matemática, la ingeniería, todas esas cosas son como para, ¿no? Todavía tenemos ese tipo de estereotipos, que tiene que ver con esto que decíamos antes, que es lo femenino que es lo masculino, Hace poco que las mujeres juegan al fútbol, por suerte. Pero, sin embargo, en Estados Unidos el soccer es un deporte de mujeres. Sí. Entonces, esos cambios culturales son los que tenemos que pensar. Nada es natural, no es natural ni el celeste y el rosa, ni es natural tampoco que los varones hacen una cosa y las mujeres hacemos otra. Ni tampoco es natural que las mujeres somos competitivas entre nosotras. Porque si las mujeres no es que hubiéramos ejercido la sororidad desde el principio de los tiempos, no habría humanidad. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara. En realidad las mujeres naturalmente ¿por qué somos menos violentas? Eso ya es, ¿no? Es decir, no porque por naturaleza, sino porque justamente el lugar que tenemos en la sociedad y en lo que podemos enseñar y aportar va por ahí. Va por el lado de la cooperación, del trabajo en equipo, de los logros en común, de la resolución de conflictos de forma pacífica, todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que tenemos que ir aportando. Y eso lo tenemos que aprender desde chiquitas, así como a los varones le tenemos que enseñar que está bien llorar si les duele algo, a las mujeres también les tenemos que enseñar que está bien que les guste la ingeniería o patear una pelota. Por eso yo decía, cuestionarnos qué es lo femenino y qué es lo masculino. Bien. Mucho camino todavía falta. Falta mucho. Falta mucho, pero en eso estamos. Yo siempre digo que no se puede ser feminista si no se tiene esperanza. Exacto, sí, sí. La principal virtud es tener esperanza. Y además tenemos que pensar también en las crianzas, ¿no? Como vos decías, ¿no? Que claro. Al varón se le enseña tal cosa y a la nena tal otra, que eso también es algo que hay que cambiar y que somos también responsables, ¿no? Todos claro. Y todos, pero exactamente. Necesitamos de este lado. Así que bueno. Juliana, compañerita Juliana divina, está por ahí. No, hablando, perdón que llegue tarde, pero también la sigo a Teresa en otras cosas, la escucho. Y con esto, yo tengo un hijo varón de 5 años, y con esto de las nuevas crianzas, ¿no? De los nuevos aprendizajes, una anécdota que me encanta de él, porque está de cómo él va viviendo distinto que mi generación, que hay una película, en la escena de una película de dibujitos, que es una pareja de cerditos, digamos, y la madre, son como 25 hijos, y la madre hace todo en la casa, ¿no?
Entonces, no sé, limpia, le da desayuno, lava, no sé, que está todo el día haciendo. Y de repente el papá llega ya de re tarde, de noche, y se tira en el sofá y deja el coso, y la mujer le va a dar un plato con comida y él ya está durmiendo. Y ahí mi hijo me dice, mamá, ¿por qué ella tiene que hacer todo? O sea, él tenía clarísimo que ella no tenía que hacer todo. Bien. Con 5 años. Y ahí me quedé como unos segunditos como para meditar, y ahí le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué es un machista? O sea, porque está ahí, pero es maravilloso para mí ver el cambio, o sea, está, no sé. Muy bien. Eso porque estás vos, porque la crianza que ustedes le están dando es distinta. También. Sí, pero también por cómo interactuamos con su padre, porque si yo estuviera todo en casa, él no lo ve, o sea, no ve distinto. Claro. Es eso. Tal cual, pero nada, exactamente. para que te quedes, que hay esperanza, Teresa. Claro que hay muchas, si no, no estaríamos en esto. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere agregar algo más, si no, bueno, a ver, Mercedes. Perdón, pero me parecía súper interesante lo que cuenta Juliana, porque justo estaba pensando en eso, que si bien el feminismo y sobre todo la sororidad tiene que ver con que las mujeres nos apoyemos, a mí me parece que esto es muy importante que entendamos que no es una cuestión de mujeres, que los hombres tienen que aprender y dar espacio en la sociedad, porque esto es como es. Seguramente tu hijo Juliana no es solamente lo que vos le decís, sino que ve, son las acciones. Y por suerte creo, y lo veo, hay muchas chicas jóvenes acá que seguramente son las que tienen que educar, y me parece que ahí, fundamentalmente, con el ejemplo, con lo que pasa en casa, como que es básico. Y yo también veo, yo ya tengo hijos grandes, ya tengo nietos, y veo las parejas que constituyeron, y veo que se respetan, y que las tareas, tanto fuera de la casa como dentro de la casa, porque son profesionales en general ambos, entonces todas las tareas, dentro y fuera, empiezan a ser una responsabilidad compartida. Y los hijos y las generaciones siguientes, en la medida que vayan viendo esto y viviendo esto, fundamentalmente viviéndolo, es como van a ir cambiando, y bueno, habrá un mundo donde pueda ser un poco más equitativo y puedan ir cambiando estas cuestiones que son tan importantes. Con lo cual, bueno, creo que todas las integrantes de estos grupos jóvenes son como la herramienta fundamental para movilizar esto, y bueno, y las que ya transitamos esos caminos, capaz somos los que tenemos que apoyar, sostener, incentivar y empujar para que eso se dé, pero sí, creo que totalmente es factible. Nos tocó una transición, con lo cual siempre que somos el eje, que somos esa transición, es importantísimo esto que decías, Teresa, de tener que repensarnos, tener que todo el tiempo cuestionarnos lo que hacemos nosotras primero, para poder cambiarlo, porque nos sale hacer lo que nos enseñaron. Entonces, lo importante por ahí es estar atentas a eso, tratar de cambiarlo, pero bueno, de a poco se va haciendo ese cambio cultural fundamental. Y bueno, gracias a todas, por supuesto, por esta charla que es súper enriquecedora. Muchas gracias, Mercedes. La verdad que, bueno, todos los comentarios en el chat, divinas charlas, muchas gracias para todas. Realmente creo que era necesario, creo que es necesario, bueno, y aplicar este concepto, esta hermandad, esta sisterhood, ¿no? De la sororidad, y bueno, y generar en nuestros hijos, y creo que lo están haciendo, estas nuevas generaciones van a hacer mucho, un cambio enorme, y aplicar esto que creo, por eso creo mucho en las redes, creo muchísimo en las redes, y como vos decías, ¿no? Esa fuerza de las mujeres que cuando estamos juntas movemos montañas. A mí cuando dijimos de armar algo hace 6 años vinculado a las mujeres, me decían, ¿no? ¿Pero para qué vas a hacer eso? ¿Se van a reunir a tomar el té? Y yo le decía, sí, está bueno tomar el té, pero vamos a hablar de cosas interesantes. No vamos a hablar de qué pilcha tengo o qué zapato de marca uso. Vamos a hablar de otras cosas que nos interesen, ¿no? Eso también hace que
los cambios se estén dando de a poquito, pero que, bueno, que se puedan realizar en todos, y creo mucho el trabajo en red, creo que muchas de ustedes también así lo creen, por eso también están en esta red de mujeres, que podemos mover las montañas, que podemos, hay mucha esperanza todavía para generar y para transmitir, así que gracias, y bueno, nos vamos a encontrar en una próxima, creo que se nos fue de vuelta Tere, a ver si se engancha de vuelta, así la podemos saludar. A ver, Teresa, ahí está. Desmuteate, ¿por qué? Desmuteate, a ver. Me hice arreglar internet porque me pasó esto el otro día en la radio, de que se cortó. Y me hice arreglar y no sé por qué, otra vez voy a tener que pedir que vengan directamente porque no hay caso, pero bueno, si ya dijiste las palabras finales, solo me resta decir que ha sido como siempre un gran placer estar con ustedes, y abrazo enorme, sororo, eso que le gusta tanto a Ale, lo del abrazo sororo. Exactamente. Realmente. Y esperemos que dentro de poco sea físico y no solo virtual. Tal cual, hasta la próxima, y bueno, un placer, Tere, como siempre, gracias a todas por estar compartiendo este tiempo, sé que este tiempito para nosotros hay que hacérselo, era necesario, así que muchísimas gracias, en nombre de la red, y bueno, nos encontramos en una próxima charla, ahora sí, de cuarentena, porque también tenemos que hacer las charlas de cuarentena, con nuestro próximo encuentro del martes 9 a las 18 horas, que Lourdes Madera va a estar dando una charla sobre ceremonia de protocolo, así que las vamos a convidar, las vamos a invitar para que estén participando, y bueno, hablar con ella también de esto que nos gusta tanto también, que son las formas, el saber ser y el saber ser, ¿verdad? Lourdes, nos encontramos pronto. Gracias. Chao, gracias. Bueno, besos, gracias. Abrazo. Muchas Abrazo gracias para todas. Gracias.